Mis hermanos, hoy nosotros no vamos a hablar más de bienaventuranzas. Pero tenemos que saber que solo seremos la sal de la tierra si nosotros fuimos bienaventurados. Porque muchas veces escuchamos prédicas, estudios que hablan, tiene que ser la sal de la tierra y luz del mundo. Bueno, yo quiero ser la sal, pero Jesús no empieza con la sal. Jesús empieza con las bienaventuranzas. Jesús empieza diciendo quién son los hijos de Dios, los súbditos del reino, los bienaventurados. Y entonces, después de decir quién ellos son en Cristo Jesús, ahora va a decir que los bienaventurados tienen que hacer. Porque la misma cosa que yo hablar sobre la palabra de Dios, pastor, estoy aconsejando a muchas personas, son creyentes. No, entonces está perdiendo tiempo. Porque ellos no van a cumplir. No van a cumplir. Ellos no tienen fuerza para cumplir. Entonces, ¿qué hacemos? Evangelizamos. Porque solo después de tener un corazón regenerado por el Espíritu de Dios, ellos van a poder obedecer la palabra de Dios. Es imposible una persona que no es súbdito del reino, yo hablar con él, bienaventurado, los que lloran. Ellos no van a cumplir. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Súbdito del reino? Sí. Entonces puede ser la sal de la tierra. Jesús está continuando. No son palabras distintas o que están separadas. Jesús continúa diciendo. Y Jesús va a decir, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mis hermanos, después de estudiarnos las bienaventuranzas, las marcas, las características del súbdito del reino, de hijo de Dios que fue enseñados por nuestro Señor, nuestro Maestro Jesús, Jesús ahora, después de enseñar, de pronunciar bendiciones, Él comienza a comunicar las responsabilidades. Bienaventurados, bienaventurados. Porque ustedes van a recibir galardón, una recompensa. Bienaventurados, bienaventurados. Bueno, me encanta. Ahora que son bienaventurados, Jesús va a decir lo que tenemos que hacer. Porque los discípulos dicen, sí, yo soy bienaventurado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Es la pregunta que muchos cristianos hacen. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si quieres obedecer a Dios, tienes que conocer a Jesús. Tienes que ser hijo de Dios, porque si no, no va a obedecer. Pastor, nunca obedecí. Siempre estuve en la iglesia, pero nunca obedecí. Bueno, no es bienaventurado. Después entonces de estudiarnos, Jesús está diciendo qué tenemos que hacer. La iglesia, Jesús dijo, y nosotros miramos que la iglesia, o sea, el súbdito del reino de Dios, es una pirámide invertida, al revés, totalmente distinto del mundo. Y Jesús va a continuar a decir en el sermón de la montaña que la iglesia y el mundo son distintos, no es la misma cosa. La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. La iglesia solo es relevante en la sociedad, en su ciudad, en su barrio, en su casa, su hogar, si for distinto de las personas del mundo. No tiene cómo impactar la sociedad y la ciudad si nosotros fuéramos distintos. Porque ellos van a pensar, bueno, ellos hacen la cosa que yo hago, pero hacen por la mitad. Bueno, voy a hacer todo. Nosotros no podemos hacer nada, tenemos que ser distintos. Porque si nosotros no fuimos distintos, vamos a perder la capacidad de transformar. Porque vamos a mirar que el sal tiene algunas características. Nosotros como sal tenemos algunas características. Pero Jesús va a decir que este sal puede perder su valor. Tiene sal que no va a salgar. ¿Salgar se dice? Salar, no va a salar. Jesús está entonces, empieza diciendo sobre dos metáforas, la sal y la luz. La sal se ocupa de una influencia que es interna. La luz describe una influencia externa. La sal influye sin que se vea. La luz influye sin dejar de verse.
La sal influye por infiltración. La luz influye para irradiar. La sal, aunque no se ve, se siente. Y hoy específicamente vamos a mirar sobre la sal de la tierra. Vosotros, ¿quién? Los bienaventurados. ¿Vosotros quién? Los bienaventurados. Sois la sal de la tierra. Jesús entonces empieza así. Ahora tenemos que prestar atención y preguntar, ¿o qué es la sal? ¿O qué Jesús quería decir con esto? Para ellos era costumbre, ellos sabían qué sal significaba, y nosotros también. Comemos sal, sabemos qué podemos hacer con la sal. Ellos estaban viviendo en el Mar Muerto, cerca del Mar Muerto. Y todos sabemos que el Mar Muerto tiene mucho sal, y muchos minerales, no solo sal. Hasta que una persona se puede fluctuar, fluctuar no puede se quedar flotando con más facilidad en cualquier otra agua. Porque hay muchos minerales. Porque es muerto, porque no hay vida. Y acá, y para ellos sabían que el sal podía ser. Pero, ¿qué es la sal? ¿Cuál es la primera característica? La sal conserva. Primer punto, primera característica. La sal conserva. Cuando Jesús pronunció este discurso, no había refrigeración. Ellos no tenían una heladera como nosotros. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con la carne, con el pescado, con la caza? Tenemos que utilizar la sal. Y ellos tenían mucho sal. La única forma de preservar los alimentos de la descomposición era el uso de sal. La sal previene la putrefacción de los alimentos, preservándoles de la corrupción. Entonces, cuando Jesús dijo para ellos, ustedes son la sal. Bueno, ¿qué ellos hacen con la sal? Conservaban los alimentos. Y también, mis hermanos, la sal, después de conservar, también da sabor. La presencia de la iglesia en el mundo frena el mal. Cuando Jesús está diciendo, ustedes son la sal, está diciendo, ustedes van a conservar la imagen y la semejanza que yo creé. Ustedes son la sal del mundo, sabe que de la tierra. ¿Sabe que Jesús está diciendo? Ustedes van a frenar el mal. La carne va a quedar podrida. Pero si ponemos, antes de todo eso, ponemos sal, va a conservar. Y Jesús está diciendo, el mundo sin la sal va a acabar, va a terminar. Pero ustedes están en la tierra para frenar el mal, para frenar el pecado, para conservar acá, preservar acá mi palabra. Y es por eso que ustedes son bienaventurados. La conducta correcta de los creyentes impide que la sociedad se vuelva completamente al pecado. Pastor, el mundo está malo, solo está peor porque tiene sal. Pastor, hay muchos creyentes, pero Jesús va a decir que muchos están, pero no son. El mundo está muy malo y muy feo, es porque la sal no tiene sabor, no está salando. Una de las áreas de la iglesia es evitar, las tareas, de la iglesia es evitar que el mundo se autodestruya. El mundo se auto va a destruir. Mira, se puede decir los temas de la política, de las personas que quieren inventar el mundo, aborto, no tiene vida. No, como mujer no necesito tener un marido. ¿Por qué? Yo me basto, puedo decir así. No necesito de hombres. El movimiento feminista, no. El mundo va a se autodestruir. Se autodestruir. Destruir. Se autodestruir. Y Jesús está diciendo, ¿sabe por qué el mundo no fue destruido? Aún no fue, porque tiene sal acá. Los discípulos, los súbditos del reino, los bienaventurados son la sal de la tierra. Ellos fueron llamados, nosotros fuimos llamados a purificar el mundo. La sal conserva, mis hermanos, preserva, y nosotros fuimos llamados para preservar. Y es por esto que no podemos hacer las cosas que el mundo hace. Tenemos que ser totalmente distintos, mis hermanos, porque somos la sal de la tierra. Mis hermanos, y mira que Jesús está diciendo que nosotros no somos, la iglesia no puede ser, nosotros no podemos ser un sal en salero, sino sal de la tierra.
La sal necesita entrar en contacto con que hay de salar para desempeñar su función. Es necesario la sal estar en el mundo. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Nosotros no venimos a la iglesia de lunes a lunes. Porque nosotros necesitamos estar con nuestras familias. Nosotros necesitamos estar con nuestros vecinos. Nosotros necesitamos estar en trabajo. Nosotros necesitamos estar con el mundo afuera para sanar, para conservar. Jesús nunca dijo para los creyentes estar solo con los creyentes. Porque muchas veces pensamos, mira mis hermanos, tengo que hacer muchas observaciones. No estoy diciendo que ustedes tienen que hacer amistad con el mundo. Hasta porque el mundo no puede ser sus amigos. Y no puede tener amigos del mundo. No puede. Pastor, mi mejor amigo es del mundo. Bueno, hay un problema muy grande acá. Ustedes comungan o tienen comunión con las mismas cosas. No puede. Jesús estuvo en la casa de muchas personas para transformar, para salvar, para conservar, para preservar, para transformar, para salvar. Y nosotros tenemos como sal estar en el mundo, somos sal de la tierra, tenemos que estar en el mundo para salvar, para preservar, para llevar la transformación por medio de la palabra. Pastor, yo estoy en el mundo, pero no llevo la palabra. Entonces salgo del mundo de esas personas. Conozca a Cristo de verdad y ahora sí puede volver para predicar, para hacer transformación. Nosotros necesitamos, mis hermanos, ser la sal, pero no podemos quedar solo en salero, porque Jesús va a decir, somos sal en la tierra. La iglesia no influye en el mundo aislándose de él, sino entrando en contacto. Nosotros tenemos una carne acá y sal. Si yo no poner acá sal acá, ella con tiempo va a quedar podrida. Si la iglesia se queda acá y el mundo afuera acá, Jesús va a decir, no sirve para nada. Sí, mis hermanos. ¿Sabe por qué trabajamos? ¿Sabe la escuela que nosotros estamos? ¿Sabe el liceo? ¿Sabe por qué está allá? Para salar, para conservar, para preservar. Yo no sé qué va a hacer, ¿sabes ahora? Si el súbdito del reino será bienaventurado, es sal de la tierra. ¿Y qué tiene que hacer? Conservar. Muchas personas cuando se vuelven creyentes se aíslan de las demás personas. O que la palabra va a decir es que nosotros no podemos hacer las mismas cosas. Pero aún estamos acá en este mundo. Aún estamos acá. Pero va a llegar un día que nosotros no vamos más a estar con estas personas. Y va a ser un día muy lindo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? En los cielos, nuevos cielos y nueva tierra, no habrá dolor, enfermedad. Porque solo va a tener vida. Gracia, amor. Acá no. Acá las personas están caminando para muerte. Pero hay sal para no dejar, para conservar, para preservar. La iglesia tiene que ser como, ¿se dice antiséptico acá? Miramos la enfermedad, la herida, y tenemos que limpiar, tenemos que conservar, tenemos que sanar, tenemos que hacer una cosa. Es por eso que estamos acá. La sal cristiana no tiene que estar guardada en pequeñas y elegantes despensas eclesiásticas. La sal no puede se quedar solo en la iglesia. Nuestro papel es de ser frotados, o sea, salir como comunidad para predicar. Tenemos que evitar que la carne se pudra. ¿Se pudra? Sí. Y cuando la sociedad está mala, es porque los creyentes, que se dicen que son creyentes, no están conservando. Cuando la sociedad se pudre, tendemos a reprobar, ¿sí? Reprobar el mundo. Ah, pastor, o mundo está malo, un caos. Deberíamos ponernos de rodillas y decir, Señor, es mi culpa. Pastor, mi casa está muy mala. ¿Tiene sal allá? ¿Está viviendo como sal?
¿Está conservando? ¿Está viviendo como un bienaventurado? Bueno, puede ser que su hogar está así, porque no es bienaventurado. Está diciendo una estadística que se crece el número de creyentes, mas al mismo tiempo que el número de creyentes crece, el número de mandatos son pocos que de hecho son bienaventurados. Mis hermanos, la influencia que el sal puede hacer es muy linda y muy grande de conservar. Cuando hablamos de preservación o de conservar la familia, es porque aún existe sal. Si no, la familia ya tenía sido destruida. En toda la historia del mundo, el mundo tiene cosas buenas por medio de la iglesia. Si nosotros miramos quién empezó las facultades, fueron las iglesias. No fueron los impíos, los ateos. No. Nosotros dejamos ellos tomar en cuenta. Pero quien empezó las facultades a enseñar fue la iglesia. Porque ellos miraron, muchos pastores, antiguamente mismo, miraron que los hermanos tenían dificultades de leer la palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a enseñar a ellos a leer. Y entonces empiezan las facultades y muchas otras cosas. Mis hermanos, la iglesia cristiana introdujo, ¿sabe o qué? Las artes, la música, la pintura, la literatura. La iglesia que empezó a cuidar de los huérfanos, no fue el mundo que empezó, fueron las iglesias. Todas las semillas de abolición de la esclavitud se habían sembrado en las páginas del Nuevo Testamento. Cuando ellos empezaron a decir sobre cuidar de las personas, fueron porque estudiaron la Biblia. Mis hermanos, la iglesia de Cristo tiene conservado el mundo. Pero muchas veces olvidamos de hacer este papel de conservar el mundo. Primera característica del sal es que nosotros tenemos que conservar. La sal conserva. Y la segunda característica es que la sal da sabor. No solo conserva, le da sabor. La sal tiene función de dar sabor a los alimentos. Ele hace que la comida sea más apetitosa. La sal hace con que la vida se quede más linda. Estos días allá en casa, Sara hizo una comida y la comida de ella, si la comida estuviera muy salada, fue chocolate. Si tiver un poco menos de sal, fue ella. Porque cuando voy a poner, ela hace con todo cuidado. ¿Qué quiero decir? Las veces comemos una comida que para nosotros falta sal, pero cuando ponemos un poquito de sal, comemos, ¡oh, qué rica! Esto que lo creciente tiene que hacer el mundo, dar sabor. La tercera característica que Ele dá sabor al mundo. Mis hermanos, ¿sabes por qué? Porque el pecado mata. El pecado mata. El pecado hace a las personas sufrir. El pecado enferma. El pecado esclaviza. Y por más que las personas están haciendo, mira las personas que utilizan adicción. Ellos se quedan a un momento, 10 minutos, 1 hora, felices. Después que todo acaba, son las personas más infelices. ¿Y que los creyentes tienen que hacer? Dar sabor al mundo, a la tierra. La presencia de la iglesia en el mundo, mis hermanos, refleja la gloria de Dios. Demuestra al mundo que no solo en la presencia de Dios tiene plenitud, que solo en la presencia de Dios hay gozo y deleite. Mis hermanos, la iglesia lleva alegría, ánimo, consuelo al mundo. Nosotros tenemos que dar sabor.
Nosotros tenemos que hacer diferencia. ¿Diferencia se dice? Hacernos distintos. Hay muchas veces que las personas pueden se quedar confundidas, ¿no? Mareadas. Confundidas, ¿no? Confundidas. Porque muchas veces hablamos, los creyentes, si fueron cristianos, no son perseguidos. Sí, aún van a ser perseguidos. Pero los creyentes, antes de ser perseguidos, ellos son una buena persona que da sabor en la sociedad. Porque muchas veces pensamos, voy a ser perseguido, entonces solo voy a sufrir, pero no puedo hacer cosas buenas. Sí, va a hacer. Mis hermanos, los cristianos tienen que llevar alegría. Los hermanos, los creyentes tienen que llevar consuelo, ánimo, dar sabor a esta tierra. Algunos cristianos parecen que son tristes. ¿Cómo vamos a decir? Jesús acaba de decir, bienaventurados, felices. Y cuando vamos a hablar con los creyentes, muchas veces, solo lloro, llanto. No estoy diciendo que no vamos a llorar, porque miramos que vamos a llorar. Pero tenemos esperanza. Lloramos, pero damos más un paso. Y Jesús está diciendo que nosotros vamos a llevar esta alegría, esta esperanza para el mundo, para la tierra. Es nuestro papel. Si el mundo está como está, es porque la iglesia muchas veces no está haciendo o cumpliendo con su tarea. Mis hermanos, no estoy diciendo que nosotros tenemos que ser payasos. No es esto que la Biblia está diciendo. No es esto. La Biblia está diciendo que tiene que llevar alegría que necesita de alegría. Está diciendo que tiene que llevar consuelo para que necesita de consuelo. Estar sabor. La sal en salero no puede darle sabor a nada. La sal debe salir del salero. Tenemos que salir del salero. Jesús está diciendo que debemos ser la sal que sale. Para que la sal sea útil, para que ela sea útil, es necesario utilizarla. La sal, mis hermanos, conserva, la sal da sabor. Y tercera característica es que la sal causa sed. La sal da sabor, la sal conserva y la sal causa sed. Mis hermanos, vivimos en un mundo caído, donde la gente no tiene sed sobre las cosas de Dios, no tiene hambre y sed de Dios, de la justicia de las cosas de Dios. Y la sal causa sed. Si comemos mucha cosa, si hay mucho sal, ¿qué vamos a querer? Un vaso de agua, como este. La sal causa sed, mis hermanos. Jesús está diciendo que nosotros tenemos que causar sed en las personas, en el mundo. Las personas necesitan quedar con sed de las cosas de Dios, de su reino. Y es necesario la iglesia dar sed. Pero, pastor, ¿por qué sed? ¿Sabes por qué? Porque la misma iglesia, el mismo sal que echaba a las personas, que causan las personas sed, es lo mismo sal, los mismos súbditos del reino que van a llevar a estas personas que generaron sed de las personas, ahora nosotros mismos vamos a llevar a ellos hasta la agua da vida. Antes mismo de Jesús decir que la agua, Él va a decir que nosotros somos sal. La sal conserva, la sal da sabor y la sal causa sed. Y después las personas se quedan con sed. Yo quiero agua. Bueno, puedo te presentar Jesús. Sabemos que Jesús es el pan, Jesús es la agua de la vida, agua viva. Y entonces tenemos que llevar a las personas. Jesús conversa con una mujer samaritana en Juan. Y dice así, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna.
La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga yo sed, ni venga aquí sacar. Mis hermanos, hay muchas personas que no están con sed. Pastor, ellos no quieren cosas de Dios. ¿Por qué el sal no impactó su vida? La iglesia aún no fue instrumento para impactar, para que esas personas tuvieran sed. La iglesia debe generar sed en el mundo, en la tierra. Nosotros como iglesia tenemos que llevar, presentar el agua de la vida, el agua viva que es Jesús a estas personas que ahora tienen sed. Porque la sal va a causar sed. Y una pregunta. Las personas que están cerca de ti tienen hambre y sed de Dios. Y tenemos que volver siempre a las bienaventuranzas, mis hermanos. No podemos decir solo que tiene que ser sal. Pero para nosotros saber quién son estas personas que son sal, son los bienaventurados. Y nosotros ya pasamos, no necesito volver a predicar los bienaventurados de nuevo. Está todo grabado. Pueden mirar en casa. Y ahora podemos ser sal. Para concluir, mis hermanos, Jesús continúa. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y echada por los hombres. Jesús está hablando con personas que conocen el contexto de la Palestina, allí en primer siglo. Y allá, cuando ellos hablaban de sal, luego pensaban en Mar Muerto. Y el Mar Muerto no tiene solo sal, la sal se mezcló mucho con otros minerales. De cual manera que la sal allá ya no era más bueno, ya no tenía más una finalidad. Jesús está diciendo a su pueblo que el sal de la tierra y que por lo tanto no deben permitir que le quiten sal. Aconteció algo que nunca vi en mi vida. Un día, acá, fui a agarrar el salero y lleno de agua. ¿Cómo puede? ¿Sirve para alguna cosa? No. Y hay muchas personas que están en salero y humedad, lluvia, tormenta, tantas cosas, y ya no pueden utilizar más. Y Jesús está nos diciendo, no sirve de nada. La sal no debe ser destruida por minerales contaminantes, por agua, por nada. La sal tiene que ser usada, utilizada. Si no somos la sal de la tierra, probablemente sea porque permitimos que los minerales, que la agua, que la humedad, que las cosas del mundo nos contaminen. Porque permitimos. Pastor, yo quiero dar sabor. Yo quiero conservar y yo quiero causar sed. Entonces tenemos que sacar cualquier tipo de mineral contaminante. Cualquier cosa que nos contamina. Pastor, tengo que sacar muchas cosas. Sí. Si no, no va a sacar. Si no, no va a conservar. Si no, no va a causar sed. La sal, para ser útil, mis hermanos, debe conservar su salinidad. La eficacia de la sal es condicional. Necesita conservar su salinidad porque puede contaminarse con otras impurezas. Si perder su capacidad de salarse, no sirve para más nada. Y es lo que Jesús va a nos decir, que no sirve para más nada. Y la iglesia aún está así. Algunas investigaciones muestran que las tasas de divorcio, de aborto entre los creyentes, entre los de la iglesia, son casi la misma cosa que afuera de la iglesia. La forma de conversar de las personas que están en la iglesia es casi que la misma de las personas de afuera. La forma de pensar, la forma de vivir, la forma de vestir, la forma de escuchar cosas, mirar las cosas, es la misma cosa que el mundo. Bueno, tal vez sea por eso que el mundo está en caos. Porque la sal que tenía que conservar, dar sabor y causar sed, como Jesús dijo, ya no sirve para más. Cierre sus ojos. ¿Cómo está tu vida, mi hermano y mi hermana? Jesús nos llama a ser sal de la tierra. Esta mañana el Señor está te llamando una vez más para ser sal. Y tal vez pueda
pensar, pastor, já fui sal, já causei C, já de sabor, já conservei muitas coisas, Senhor, pero agora está difícil. E uma vez mais, o Senhor esta manhã está dizendo, mi hijo, mi hija, vuelve. Aún há tempo de ser sal de la tierra. Senhor, pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que não perdamos, Senhor, o propósito de conservar, de dar sabor e de causar sede nas pessoas em este mundo. Queremos, Senhor, sim, ser súditos de tu reino, bem-aventurados. Queremos, sim, Senhor, ser sal de la tierra. Não queremos, Senhor, ser echados afuera, porque tu palavra nos diz, Senhor, que a sal que se desvaneciere, não sirve para mais nada, sino para ser echada afuera. Não queremos ser echados fora, Senhor. Misericórdia de nós. Queremos dar sabor em este mundo. Primeiramente, Senhor, queremos dar sabor em nosso hogar. Nos ajuda, Senhor, a sermos distintos deste mundo. Estamos acá, pero não somos de acá. Ponga, Senhor, esto em nosso coração. Ponga esto, Senhor, em nossa mente, Senhor. E quando o mundo nos chamar, Senhor, que podamos conservar, preservar, dar sabor e causar sede em eixos. E apresentar a eixos Jesus como água viva, que pode sanar e sacar toda a sede. Porque Jesus é a fuente de água viva para toda a eternidade. Oh Senhor, usa a tua igreja em nome de Cristo Jesus. Amém. Mis hermanos, Jesus, se mirarmos al Sermão del Monte, já disse algumas vezes, pero para quedar gravado, pastor, o que é isto na prática? Mira a vida de Jesus, nosso Senhor, nosso Maestro. Ele deu sabor, Ele se apresentou como água viva, Ele preservou, Ele nos levou suas enseñanças. Jesus é nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Maestro, nosso ejemplo, mis hermanos. E Jesus, depois de viver, Ele murió nuestra muerte, para que nós pudiéramos ter vida. Jesús foi a pessoa que mais tuvo misericórdia, e também foi a pessoa que não recebeu misericórdia de Deus, pero aún mesmo Ele demonstrou. Na noite, o dia mais difícil, que um de seus discípulos o entregou, Ele demonstrou su amor. E muitas vezes nós somos como este discípulo, como Pedro. ¿Tu conoces a Cristo? No. ¿Tú vives? ¿Tú caminas? No, yo no. Pastor, nunca hablé esto, pero en nuestras actitudes hacemos eso. Hacemos eso. Y como se dice acá, gacho, va a cantar. Va a cantar. E esta manhã, meus irmãos, estamos acá para celebrar. ¿Sabes por quê? Não temos que sair de acá tristes. Pastor, está difícil. Podemos sair acá felizes. ¿Sabes por quê? Porque Ele nos perdona e nos dá forças para cumprir com todo isso. Porque miramos ayer que não há nenhuma tentação que não seja humana, porque Deus é possível, mis hermanos, viver tudo isto. É possível, mis hermanos, dar sabor em sua casa. É possível quando sacamos ou quitamos todas as coisas malas de nuestra vida. É que às vezes nós temos Deus numa cosita. Não hace diferença. Hace diferença.